Muy bien, estamos con Alan Navas, quien es un amigo, lo conocemos de hace muchos años, es más, decimos en el mismo barrio, en el barrio de Espinar. Hemos crecido juntos en el partido, hemos compartido momentos importantes. Hoy agradezco su presencia, que me acompañe en este programa que estamos nosotros hablando sobre lo que hay que hacer, pero sobre todo hay que ser claro, ya que los medios mermeleros, que lamentablemente tienen ciertos objetivos, no son capaces de decir ni señalar. Nosotros no tenemos ningún interés, de ninguna índole, con nada ni con nadie, menos económico. Lo único que nos motiva a estar aquí es que la gente se informe, que la gente se actualice, pero también les pido a la población que no repitan lo que uno dice, sino que analice, que piense, que lea, que tenga su propio criterio, porque finalmente eso es lo que vale, no vale lo que uno dice y que repita. No seamos loros, no seamos caja de resonancia de nadie ni de nada. Alan, muy buenos días, bienvenido a tu programa de los sábados. Muy buenos días, César, gracias por la presentación, por la invitación a este magnífico programa, porque veo en él de que hay un espacio como para poder informar a la gente y que, como tú bien dices, que la gente no repita, sino que la gente saque conclusiones, ¿no? Este tema de la información es digerirlo, hay que saberlo digerir, y por consiguiente del buen alimento creo que van a salir las buenas proteínas sociales y los conceptos que la sociedad necesita. Saludo también a Radio Platino por este espacio importantísimo en la sociedad. Bueno, efectivamente, estamos viviendo una etapa que tú bien lo has descrito como algo altamente crítico, no tan solo por lo que estamos viviendo, sino por lo que va a quedar en el futuro, ¿no? Familias totalmente destrozadas económicamente, pero sobre todo desasociadas en el sentido de que hay muchos niños que están quedando huérfanos, niños que les cambiaron totalmente la vida esta pandemia, y con una economía pues que definitivamente a las familias va a destrozarlas de aquí en el futuro. Más aún, con un sistema estructural de gobierno, ¿no? Y de Estado, ¿por qué no decirlo de Estado? Pero que a la final ese gobierno no ha sabido utilizar las herramientas suficientes como para poder hacer frenos en algunos sectores, ¿no? Hablamos de los diferentes sectores económicos, de la delincuencia, en todos los campos que pueda afectar al individuo en sí. Por consiguiente, César, sí, el panorama es triste y es lamentable ver de que no hay ni siquiera un átomo de pensamiento institucionalizado para construir algo nuevo. Estamos ante un fenómeno que ha destruido por completo no tan solo al individuo, sino a la estructura misma estatal. Y el gobierno ha optado por decir, en el último mensaje presidencial dice, no creo que hayamos fracasado. Si las medidas se hacen en tiempo desconcertadas, ¿no? Si las medidas no llegan adecuadamente, por ejemplo, si una persona necesita un tanque de oxígeno y llega el tanque de oxígeno para el velorio de esa persona, entonces es un fracaso, un fracaso. Sí. Tan igual como el tema de los bonos, ¿no? Que llegan a destiempo porque la gente no va a esperar 3 meses para alimentarse, necesitaba el bono cuanto antes. Entonces, a menos que esté en ayuno de 40 días. Claro, ¿no? Y todo eso es una grosería total que se ha vivido por parte, no tan solo del gobierno central, sino de la incapacidad de los gobiernos regionales y locales. Pero hay que centrarnos en un punto también que es claro, no se le puede pedir peras a los olmos, ¿no? Problemas como estos necesitan de grandes estructuras. Este problema ha afectado a la estructura y necesitaban otras estructuras mayores, o por lo menos que hagan a la par el juego de poder frenar. Nos ha desnudado, Alan, esta pandemia, el COVID nos ha desnudado totalmente lo que no hemos querido ver por años, ¿no? O por lo que hemos siempre hablado, conversado, por lo que todas las veces se ha dicho, pero hemos tratado de tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero vino el COVID y desnudó totalmente el aparato de la infraestructura del Estado y el gobierno, como tú bien dices, no ha sabido afrontar con medidas eficaces esta pandemia, ¿no? Entonces ahí está el punto que me gustaría que desarrollemos, ¿no? Porque si bien es cierto el gobierno nacional tiene la gran responsabilidad, pero la ejecución, el seguimiento, el control viene por parte de la municipalidad distrital, provincial. El gobernador regional es el que tiene que estar liderando esta pandemia acá en la región. Pero ¿qué tenemos ahí, Alan? ¿Qué análisis tienes ahí con respecto a las autoridades que han venido desempeñando? Porque después de 5 meses o casi 5 meses
ya podemos decir, ¿no? Ya podemos decir qué se ha hecho y qué no se ha hecho, ¿no? Claro, ahí el punto fundamental, como te decía, no podemos pedir esperas a los olmos, ¿no? No podemos esperar de un gobernador regional que solamente lideraba en una campaña electoral, ¿no? Con su presencia simpaticona, de buen hombre, a tener toda una estructura, un aparato gubernamental en la región, que no lo tiene, o sea, no lo ha podido conseguir desde el primer día. Es más, desde antes del primer día separó a su gente, ¿no? Quedándose con lo peor que su campaña presentaba. Por consiguiente, este hombre que es el gobernador regional no ha tenido ni siquiera la capacidad, ni la voluntad, ni la gente en torno de él que ha podido construir una idea estructural, ¿no? de gobierno regional. Lo mismo ha pasado con la municipalidad de Huacho. ¿Y esto por qué es eso? Porque, bueno, es claro y es obvio, y esto la gente debe entenderlo. Si una persona viene de un independentismo por completo, de participación política, donde nunca ha participado en ninguna organización política, se presentan como independientes, un conjunto de amigos que llegan al poder, y a la final no es un liderazgo social lo que tiene que mandar, sino un liderazgo gubernamental, y eso se necesita un aparato, para eso necesitas un aparato de gobierno, y esta gente independiente, estos movimientos independientes, en las cuales no presentan ningún tipo de militancia y por consiguiente no presentan ningún tipo de trabajo previo, es más, nosotros como partidarios conocemos de que hay un plan de gobierno que debemos de hacer. Entonces, esto significa tener un programa. Un programa es una serie de lineamientos que te van a dar un conjunto total de lo que vas a hacer como gestión de gobierno. Pero estas personas que llegan independientemente, el hombre puede tener buena voluntad, el hombre puede sentir el dolor que tú y yo sentimos, pero es un dolor individual, más no un dolor grupal. Tiene personas, y es lo mismo que le pasa al gobierno central, tiene personas pero no tiene equipo. Y ante eso, entonces, ese es el problema que vamos a pasar, no tan solo ante esta pandemia, que esta pandemia ha traído, pues, arrastrado de los pies a todo este movimiento independentista, ¿no? Y de gente independiente que ha surgido, pero que en algún momento tenemos que poner un alto, un parámetro, y en eso también hay que echarnos mea culpa, ¿no? Nosotros como organizaciones políticas hemos dejado de enfocar este problema porque es tanta la presión, y acá también esta mea culpa va acompañado con los ataques que van desde el exterior. Es mucha presión que viene sufriendo las instituciones partidarias. ¿Por qué? Porque hay un grupo de interés detrás de todo ello. Eso te iba a decir, ¿no? Porque nos quieren desaparecer. El aparato de los partidos políticos prácticamente nos ha arrinconado, y ahí yo, por ejemplo, analizábamos y conversábamos. Esta ley de partidos políticos definitivamente se ha hecho para favorecer o para arrinconarnos finalmente. ¿Qué crees tú? No, definitivamente el proyecto es que poco a poco los partidos políticos sean desintegrados, ¿no? Lo que no se dan cuenta, esta gente que tiene este interés maquiavélico, es de que nosotros, por ejemplo, en mi caso, hablo como secretario de capacitación del Partido Aprista, nosotros hemos sabido sobrevivir sobre esas circunstancias que la historia nos ha presentado, ¿no? Ya casi en las catacumbas, Alan. Y a la veces persecución. Yo digo, oye, ¿y por qué el partido, ya vamos a tener que, por pronto, y vamos a tener que hacer un tercer congreso, para los que no conocen, para los amigos que no conocen la vida institucional de un partido político, que no es lo mismo que Forsyth y sus amigos, que no es lo mismo que otros que se juntan solo de manera electoral? Nosotros vivimos elecciones internas, existe la meritocracia, existe dirigencia, hay todo un trabajo y un aparato político, ¿no? Entonces, el APRA hoy está casi en la ilegalidad, porque no podemos todavía terminar de inscribirnos, ¿no? Pero yo digo, oye, ¿y por qué? Y hacía esta reflexión anoche, Alan, y decía, oye, ¿y por qué no nos vamos a las catacumbas, como lo hemos hecho antes, y ahí vamos a ver quiénes son los verdaderos apristas, ¿no? Primero, y segundo, vamos a poder reconstruir nuestro partido con el pensamiento y el liderazgo de Aya La Torre, porque eso es lo que tenemos que reencontrarnos, eso es lo que tenemos que hacer, porque yo creo que el Perú, la región, y no estoy siendo sectario, y la municipalidad necesita de varios partidos políticos, y sobre todo del APRA.
Claro, y yo estoy de acuerdo con tu posición, o sea, llegar a un momento donde el partido aprista no pueda tener reconocimiento legal quizás, no significa de que no hay legitimidad, ¿no? O sea, la legalidad es una estructura que está fuera del contorno del partido mismo, pero el partido está trabajando, aún ahora, mucha gente no sabrá, pero nosotros hemos fortalecido nuestras bases, ¿no? Poco a poco vamos fortaleciendo por lo mismo camino que tú has llevado al análisis que dices se encontrarán los apristas, los correctos apristas para construir el partido. Yo creo que el partido aprista está pasando por una etapa de reconstrucción, pero esta reconstrucción no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? No va a pasar de la noche a la mañana porque son conflictos sociales. Hay mucha gente que dice que el partido aprista no se hace autocrítica, y eso es una falsedad por completo. Nosotros somos críticos, autocríticos y multicríticos en nuestros análisis. Ahí la Torre nos enseñó muy claro esas cosas. Y tanto así es nuestra crítica tan poderosa, ¿no? Nuestra autocrítica tan poderosa, de que hemos sabido utilizar hasta los medios de prensa para poder autocriticarnos, ¿no? Y entonces, esto nos ha ayudado a entender mejor la situación. En la actualidad, el partido, y en este proceso que estamos viviendo, estamos entendiendo de que debemos de replantear temas, como por ejemplo recuperar nuevamente la confianza del pueblo, ¿no? A un pueblo que ha sido desmerecido, pero o sea, que no se ha desmerecido como partido, pero no por las acciones del partido propiamente dichas, porque en sí los problemas del partido son otros. Ha habido un grupo de poder, los famosos caviares, que quieren destruirnos. Esa es la verdad, no solo a nosotros, sino a todos los partidos políticos. Y por ejemplo, ahora no mencionan de que gracias al sector, a las construcciones del segundo gobierno de Alan García, se tiene por lo menos un freno de la pandemia por los hospitales que se creó en el segundo gobierno de García. García no tan solo hizo un gobierno pues con los hospitales o el sector salud, que fue magnífico en la construcción. ¿Faltó? Claro que faltó, porque este es un proceso, o sea, la historia se va a seguir caminando. Allí, Alan, ya que has tocado ese tema, es importante que la población que nos escucha entienda, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García, segundo gobierno aprista, se hizo infraestructura, se hizo carreteras, se hizo hidroeléctricas, se trabajó, se hicieron más de 150,000 horas, perfecto. Pero hay que entender algo, y eso quiero que la población que me esté escuchando pare los oídos, pare las orejas. El país, para salir adelante, requerimos de un proyecto de 20 a 30 y por qué no decir 40 años. Lo hecho por el gobierno aprista es una partecita, pero importante, como tú bien dices, porque para poder tener procesos, para poder tener maquinarias, equipos, profesionales técnicos altamente capacitados, tanto pues, hablando del sector médico, sector salud, sector educación, requerimos pues de infraestructura primero, ¿no? Y lo que no se ha hecho es que los gobiernos que han seguido, en vez de continuar con el trabajo, no solo no han continuado, sino han destruido lo que se había avanzado y encima se ha retrocedido. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Nosotros somos un país que no planificamos, que no somos proactivos, somos reactivos, somos correctores, pero tenemos que cambiar ese chip. Y justamente allí entra la participación de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen esa tarea. Yo te pongo en la agenda, Alan, para, digamos con la comparación, solo para ponlo ahí a pie de página. ¿Qué va a pasar el otro año con la recesión y la crisis que se viene? Nosotros ya deberíamos estar hablando de la seguridad alimentaria, por ejemplo, Alan, ¿no? Es sabido que hoy importamos papa, importamos arroz, importamos maíz, y nuestros agricultores se mueren de hambre porque no tienen para sembrar, no tienen para... O sea, hay una desfocalización de las prioridades que se tienen que hacer en este país, y yo estoy convencido que es el partido aprista peruano y los otros partidos también, para no ser sectarios, que deberían poner estos temas en la agenda y no se está haciendo. Entonces, ahí te dejo ese único temita con respecto a la seguridad alimentaria, Alan. Sí, mira, el panorama que se presenta para los próximos tiempos, para los próximos meses y años, va a ser un conflicto no tan solo nacional, sino un conflicto internacional, ¿no? Bien sabemos de que China en esta pandemia no ha perdido como han perdido los demás países, por el contrario, va a ganar. No estoy induciendo a decir de que China creó este virus, no. Pienso que hasta donde los científicos han hablado de que esto ha salido producto de una transmutación de un animal hacia el hombre, hasta por ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero definitivamente en este conflicto que ha habido de salud,
China va a crecer, va a desarrollar, y Estados Unidos va a querer coger nuevamente la preponderancia ¿de qué? De algo que es elemental, que es el mercado, ¿no? Aya de la Torre decía, sin economía no se puede hablar de política, ¿no? Y es importante entender eso. Y eso implica, Alan, que ya estamos a puertas de una guerra, o si no estamos en una tercera guerra mundial, o una siguiente guerra fría, ¿no? Donde antes, y el pensamiento de Aya de la Torre, que dice claramente el antiimperialismo y el APRA, todos lo hemos tenido que leer de manera obligatoria, lectura obligatoria, y decíamos, pues, ni con Washington ni con Moscú, pero creo que hoy va a ser ni con Beijing, ni con Moscú, ni con ni Washington, ¿no? Entonces hoy tenemos que el Perú tiene que hacer una autocrítica clara con respecto a este nuevo escenario que se viene en el mundo, ¿no? Y ahí la participación democrática de los partidos políticos es fundamental, ¿no? Entonces, no estamos haciendo la tarea, no estamos haciendo los trabajos que deberíamos hacer, y lo que se viene, y es algo, yo no quiero alarmar a la gente, pero lo que se viene es algo que deberíamos ya ahorita estar preparándonos para el siguiente año, ¿no? Entonces... Claro. Y sabes qué, César, mira, y hay una cosa, o sea, ante esta observación que hacemos del panorama mundial, tenemos que observar entonces cuál va a ser el papel de nuestro país en esa coyuntura. ¿Por qué? Porque ahí va a estar nuestras oportunidades de comercio ante el mundo. Nosotros tenemos agricultura, tenemos minería, tenemos ganadería en cierta parte, pero lo hemos sabido aprovechar hasta el momento que no hemos tenido esta crisis. Ahora, ante la crisis, ¿cómo vamos a saberla aprovechar ante el mundo? ¿Qué vamos a poder exportar, comercializar, negociar con el mundo? ¿Qué tanto es favorable los acuerdos en este momento de los tratados, ¿no? De los tratados que hemos firmado? Porque esto también nos va a llevar a que nos alineemos con algo. Así es. Y cuando hablamos en este caso de que tú bien lo has expresado, y yo también lo veo así, como en el partido lo vemos así, hay una especie de guerra fría que está iniciando. Y en algún momento, las grandes potencias que están con Estados Unidos, entre ellas Alemania, Inglaterra, ¿no? Y no descartemos que Alemania es una potencia en el mundo, van a estar alineados con Estados Unidos. Y entonces, nosotros mismo Japón, ¿no? El mismo Japón va a estar alineado. Entonces, nosotros en qué condiciones vamos a quedar y cómo vamos a presentarnos ante el mercado. De eso hablo como nación, pero también como región, como la región Lima Provincias, ¿no? Porque no podemos dejar de este panorama mundial los valles de Huaura, por ejemplo, ¿no? O los campos de cultivo de Huaral, ¿no? En las cuales nosotros vamos a tener un buen foco de producción, pero sin embargo, creo que bajo este liderazgo o este nulo liderazgo del gobierno regional, de los mismos alcaldes que no promocionan mesas de diálogo, un poco o nada se va a ver, ¿no? Esta importancia que tienen estas tierras que tenemos nosotros. Por consiguiente, y el agua, que es un factor fundamental. La vez pasada escuchaba la entrevista que le decías a Roque Benavides, y esa relación que habían creado ustedes, que habían sacado como conclusión de la hermandad del agua. Claro, y sobre todo de la relación minería con agricultura, ¿no? Y el agua como punto fundamental, es importantísimo tenerlo presente. Ese es un punto en agenda que hay que marcarla. Definitivamente el partido aprista, y espero que todos los demás partidos hagan lo mismo, estamos planteando programas desde lo máximo, que ya es el programa que conocemos con algunos puntos para refundar, pero programas mínimos que pasen desde el punto ya no nacional, sino el punto de la regionalización propiamente, ¿no? Para descentralizar el poder y también de focalizar un poco, desconcertar la economía que se vive. Un gran problema que tiene el fracaso de nuestros gobiernos regionales es una carencia de liderazgo, porque no existe un partido serio que esté gobernando. Segundo, porque no se ha desconcentrado la economía, ¿no? Toda la economía, mira, el 50% de la economía del país está emergente, del PBI lo produce Lima, ¿no? Y el otro 50% se está distribuido en todo el país. Entonces, siendo Lima que tiene el 30% de población. Está disperso en el país el otro 50%, y lo que sabemos un poco de economía, sabemos que hay un punto de equilibrio mínimo, ¿no? Que si estamos por debajo de ese punto de equilibrio no se va a generar una economía que sea sostenible para una región, y va a necesitar de otras regiones, y es ahí donde tú mencionaste hace un momento la regionalización. Si bien es cierto lo empezamos nosotros, pero creo que la regionalización, algunos ya comenzaron a decir que ha fracasado, que no sirve. Yo quiero decir que la regionalización está en proceso, pero que no hemos continuado, más bien se ha estancado, y lo que tenemos que hacer es continuar, porque lo que hoy tenemos es una departamentalización, y lo que necesitamos que sean regiones, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿no? Por ejemplo, Lima Provincia debería estar con
con Cerro de Pasco, con y Pingo María y Pucallpa, ¿no? Debería ser una sola región, ¿no? Y así debería pasar con los demás departamentos, que deberían convertirse en la granja, lo que se conoce, las macroregiones. Y de esa manera tuviéramos una mirada distinta, Alan. Yo creo que ahí es una tarea inconclusa, ¿no? Que lamentablemente pasa lo mismo que pasó con el tren eléctrico. El primer gobierno hicimos el tren eléctrico, un tramo, y tuvo que regresar Alan García, tuvimos que regresar en el gobierno aprista en el segundo, para terminar el tren eléctrico, ¿no? O sea, y creo que va a pasar lo mismo. Iniciamos con la regionalización y creo que va a tener que ser el partido aprista en algún momento que termine con el proceso de la regionalización. Correcto. No, y el proceso de la regionalización va a ser un camino constante, no es parte de un desarrollo histórico que va a continuar a través de todos sus procesos. Mira, alguien decía de que entrar al paso de la regionalización es paso a paso, construirlo paso a paso, pero un mal paso destruye todo el camino. ¿No? Y nosotros hemos tenido, por consiguiente, la propuesta del partido aprista hecha regionalización, pero los malos pasos que han dado los gobernadores regionales ha traído abajo toda la estructura, y por eso que esa visión que ahora se tiene a ciegas de decir que las regiones han fracasado. Y no es que ha fracasado, sino que hay que agregarle algo, que es la desconcentración económica. Y yo ahí, por ejemplo, Alan, te cuento algo en mi experiencia como director regional de producción, producción que es tan importante para nosotros, sobre todo en la región Lima, provincia. Es una mesa de partes, Alan, es una mesa de partes sin presupuesto, sin con funciones transferidas inconclusas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dejamos retomamos todo el proceso de la transferencia con respecto al tema de producción, como el tema de la transferencia de NAPU, el tema de la transferencia de los desembarqueros pesqueros, el tema de la transferencia sobre el tema de la pesca artesanal, lo dejamos ahí armado. No, mira, eso ha sido en el 2016 que salimos, estamos en 2020 y nadie ha hecho nada. O sea, ese es el problema. El problema es que no hay continuidad en las cosas. Entonces, si nosotros como peruanos no nos ponemos claros en un acuerdo nacional que existe, el gobierno ahora está hablando de, ¿cómo se llamó? Perú. Pacto País. ¿Ah? El Pacto País. El Pacto País. ¿Qué ganas de construir otra cosa si ya tenemos el acuerdo nacional? ¿Por qué no fortaleces el acuerdo nacional y te la pasas creando un nuevo nombre para Pacto País? Definitivamente, ¿qué importancia tienen los partidos políticos, Alan? Y la gente no lo quiere entender y más bien quieren destruir lo poco que existe y más bien, yo por eso siempre invito y le digo a las personas, mira, si tú odias tanto contra el partido aprista peruano, ¿por qué no te metes en otro partido y haces también vida política? De esa manera fortalecemos la democracia y eso va a ser un beneficio para el Perú. Eso yo creo que debería ser ese odio que tienen hoy, debería reencauzarse en que se metan, como por ejemplo un amigo, siempre discutíamos en las redes todos los días y hasta que agarró y se fue al FREPAC y yo le digo felicitaciones, te aplaudo que te haya sido el FREPAC, porque de esa manera fortaleces a ese partido político y podemos construir un Perú mejor para mañana, ¿no? Esa es una manera de reflexión, Alba. Pero eso es lo que el partido aprista ha promovido en toda su existencia, ¿no? La participación, la abertura de otros partidos políticos, pero partidos políticos serios que tengan estructura ideológica, partan desde la ideología para poder cimentar, no en esta nebulosa que son las ideas simplemente, sino llevarla a lo que es el campo de las matemáticas, o sea, del contexto social, ¿no? Que son las reglas de las sociedades y que son las ciencias sociales, ¿no? Lo transformamos a las ciencias numéricas o matemáticas, porque estamos hablando de economía, de administración, de gestión pública. Entonces, este mundo, este campo de ideas tiene que transformarse en el hecho objetivo y real que se viva. Pero lamentablemente no tenemos ni el mundo de las ideas en los grupos de los movimientos independientes, ni tampoco pues la capacidad de gestionar. Son grupos de amigos, pues grupos de amigos que se juntan para una elección municipal, regional, y siempre, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú te acordarás, decía, ¿no? Transparencia para gobernar. ¿Quién decía eso, no? ¿Y dónde terminaron? Manos limpias, ¿no? Honestidad, tecnología y trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde terminaron todos esos con estos dichos, no? Entonces, ahí nomás que la población tiene que darse cuenta de que efectivamente los independientes que luego salieron han sido los más corruptos y los más rateros.
de 25 gobiernos regionales gobernados por independientes, 16 están 9 presos y 7 están, uno perseguido y otro está pues con apertura de proceso de segunda o tercera instancia. Entonces, esa es la consecuencia de haber destruido a los partidos políticos en nuestro país. Pero como bien decimos nosotros, Alan, el APRA nunca muere. Y efectivamente el APRA nunca muere. Muestra de ello es que tú estás justamente hoy como secretario regional de capacitación, estamos aquí conversando y estamos llegando a miles de personas que nos están escuchando, porque la gente tiene que entender que el APRA no son Alan García, el APRA no es Mauricio Mulder, el APRA no es Jorge del Castillo, el APRA son miles y miles de militantes, soldados de la Primo, que siempre están cerca y que quieren ayudar, que quieren servir. Eso tiene que entender la población, porque uno, por ser artista, no dicen ladrón, como si uno fuese ladrón, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que decirlas, porque de nada vale, Alan, de estar calladitos, de querer pasar piola y no decir las cosas. Hay que salir, poner el pecho, enfrentarnos y poner las cosas sobre la mesa, porque fácil es escribir en el Facebook y decirte ratero, corrupto, ¿no? Y de todo lo demás, pero cuando lo tienes al frente, ¿no? Simplemente, oh, ¿cómo está compañero? O ¿cómo está César Zapata, ingeniero? ¿No? Cuando realmente en el fondo hay una hipocresía enorme, una doble moral, pero lo que no hacen es meterse a algún partido político y que realmente trabajen por un mejor gobierno local, regional, nacional. Y esa es la gran enseñanza de nuestro maestro Ángel Latorre, y esa es la gran enseñanza de nuestra ideología, que la tenemos clara, la tenemos clarísima, ¿no? Y justamente por eso es que el APRA nunca muere. Correcto. Y sobre todo, aún más agrego, ¿no? El APRA existe porque existe la necesidad de los pueblos. Ante cada vez que existe una tiranía, un imperialismo que someta al pueblo, el APRA como pensamiento ideológico da la fuerza suficiente como para encontrar el mecanismo de solución ante esa crisis. Así es. Y por eso que ante estas acciones, y eso es una cosa que debe de tenerse presente para los enemigos radicales del aprismo, ¿no? Sobre todo para estos comunistas o para estos neomarxistas que han surgido, que piensan de que el APRA va a ser destruido por las coyunturas políticas. Y la coyuntura política, más bien por el contrario, fortalece al aprismo, porque el aprismo es la propuesta de esa coyuntura política. Lo fortalece, más bien. Claro, y entonces por eso que en peores persecuciones hemos estado, ¿no? Peores persecuciones, fusilamiento a 6.000 compañeros en Chanchán, persecución allá de la Torre. Mira, saca tu cuenta que mañana se va a cumplir un año más del discurso que diera allá de la Torre en Hacho, en la campaña del 31 de 1931. Famoso discurso, ¿no? Una plaza totalmente abarrotada, ¿no? Donde la gente pagaba para entrar, ¿no? No le pagaban al público para que vayan, ¿no? Que vayan. No, acá les... Mira, interesante, ¿no? O sea, la gente pagaba para entrar. Escuchar ahí en la Torre. Y no miles de personas... Que paga la gente para que vayan a escuchar a uno. Claro, transportándolo, ¿no? Y miles de personas quedándose afuera por querer ingresar, ¿no? Pero sin embargo, este movimiento, que es el movimiento indoamericano, que no es un movimiento nacido simplemente en el vientre del Perú, ¿no? Ni en el vientre de Trujillo, sino que fue nacido en el vientre de Indoamérica, en la interpretación de Indoamérica Unida. Definitivamente, pues en estas coyunturas se fortalece, porque encontramos en nuestra propia dialéctica la transformación y la solución de los problemas. El espacio-tiempo histórico, gran herramienta que nos legó ahí en la Torre, ¿no? Porque nos permite hacer propuestas, nos permite ir avanzando y nos permite ir adaptándonos a la realidad, ¿no? Así es, ¿no? Y ante esta realidad, entonces tengo que tocar un punto fundamental, César, y me gustaría que también puedas apoyarme en ello. Por favor. Es el tema de la juventud. ¿No? Así es. Yo estoy hablando de los jóvenes, porque los jóvenes es una etapa de edad, ¿no? De tiempo. Hablo de la juventud, que es la persona, el individuo con una edad determinada y la sociedad que lo rodea, ¿no? En donde se desarrolla esta juventud. Esta juventud que no es el mañana, sino el presente. Una juventud que está totalmente desordenada, desorganizada. ¿Pero por qué? Porque no han tenido las herramientas suficientes. Si nosotros, las personas mayores, no hemos tenido las herramientas suficientes para estructurarnos dentro de la sociedad, menos lo van a tener los jóvenes que están buscando oportunidades. Y esta juventud que muchas veces es mal tildada como irresponsable, que por el contrario, nosotros los apristas creemos que son muy responsables, ¿no? Pero sin embargo no se le da la responsabilidad que se le debe dar,
¿Por qué? Porque esta juventud no es el mañana, sino es el presente, es el actual. Es la fuerza motora de una producción. Sin juventud un país no puede salir adelante. No podemos poner a gente como cuarentones, como nosotros, a que produzca, ¿no? Eso, lo que acá decís, es una gran verdad, y quiero apoyar lo que mencionas. Se acordarán mucho que hubo esta crisis europea que se dio en Grecia, porque ¿qué pasaba en Grecia, no? Pasaba de que Grecia, sus senadores, sus diputados tuvieron una super idea de jubilarse a los 55 años, ¿no? Sacaron una ley, a los 55 años se jubilaban. Entonces, muy pronto tenía un montón de gente jubilada y poca gente joven haciendo la fuerza laboral productiva del país. Por lo tanto, colapsa en Grecia. Colapsa el país, y eso arrastró a toda la comunidad europea, ¿no? Y eso es mira tú, lo que mencionas es fundamental, la importancia de los jóvenes, sobre todo en el aparato productivo, para que nos va a ayudar, ¿no? Y hoy acá ya está pasando una cosa muy parecida. Claro, muy parecida porque no es lo mismo, en el caso de la ONP, que se está pretendiendo, aunque no estoy en contra, ¿no?, de sacar la ONP y de darle la plata a la gente, pero oye, y con todo el desparpajo sale a decir, no, oye, pero ¿de qué plata te voy a dar si no hay ni un sol? ¿No? O sea, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ya todos nuestros jubilados están condenados entonces a que sigan siendo maltratados en el futuro, y que todo el dinero que hoy nuestra fuerza laboral está entregando a ese sistema ONP, ¿a dónde se está yendo la plata? Correcto, ¿no? Y ver la desesperanza que va a causar, si eso pasa con las personas que ya aportaron, que ya trabajaron, y que ya encontraron supuestamente su jubilación, o sea, su año de donde tiene que gozar de este dinero recaudado, y se está siendo maltratado, como bien lo has dicho. Entonces, ¿qué esperanza tiene una juventud ante esta crisis, ante este panorama que se le presenta? Por consiguiente, los gobiernos regionales, locales, el gobierno nacional debe ponerle mayor énfasis en esta juventud que hoy por hoy está perdida, está desorientada, que sus fuerzas productivas la están dirigiendo para el mal. ¿Por qué? Porque no lo estamos tratando de capacitar dentro de sus propias realidades. Y este es un punto fundamental, ¿sabes qué, César? El poder entender cómo la juventud se manifiesta. Ya no es la educación, nuestra educación ya no es la educación de estos jóvenes. Estos jóvenes son más visuales, ¿no? Y captan inmediatamente su forma de interpretar la realidad es práctica, ¿no? Y nosotros, ¿pero por qué? Porque el modelo en que se están criando y desarrollando, que es la informática, ha producido que estos alumnos tengan que desarrollar esa forma de ver el panorama mundial. Por consiguiente, no le podemos ver que miren de frente cuando los ojos en su educación están puestos a los costados. Es exigirle una cosa de que ellos ya no están programados para ello. Como que ellos nos pidan que nosotros estemos metidos en el campo de la informática. Ponlo a una persona de 90 años a ver un campo de la informática, es bien difícil de encontrar, ¿no? Ese gran problema, ¿no?, ya que lo tocas, gran problema actual con respecto a nuestros maestros, que en la enseñanza por videoconferencias o teleeducación, no saben utilizar una laptop, no saben utilizar una herramienta Zoom, y los vemos pues bien complicados, ¿no? Ya yo nomás lo veo en los profesores de mi hijo que están conectados, y yo le digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy esperando a que el profesor ingrese, y para media una hora y no ingresa. Claro, porque ahora estamos en un proceso de capitalismo diferente, ¿no? Y esto hay que saberlo afrontar. El capitalismo ha marcado en el campo económico, y por consiguiente en el desarrollo social ha marcado etapas. Como por ejemplo la primera etapa fue la etapa comercial, después la etapa industrial, y ahí ha sido la etapa financiera. Pero ahora estamos en la etapa de la tecnología, ¿no?, del tecnoconocimiento. Y nuestra generación no está capacitada. Entonces, ¿quién es el que es el problema para la sociedad? ¿El joven o las personas que no hemos estado capacitadas para darle ese campo al joven? Yo creo que este es un trabajo importante que debe estar en agenda también, ¿no? Claro. Entender. Hay muchos temas de que tenemos que poner en agenda, ¿no? Ya que, por ejemplo, tocas eso, yo he escrito algunas cosas con respecto a la informalidad, al mal llamado informalidad, ¿no? Fue Hernando de Soto que acuña este concepto. Claro, de su perspectiva de él, pues, ¿no? Que él no es ni del pueblo sobreviviente, ¿no?, del pueblo superstíter, y tampoco es del pueblo emprendedor, ¿no? Él pertenece a una clase distinta, tiene una mirada diferente con respecto a nuestros hermanos ambulantes, con respecto a nuestros hermanos agotas, taxistas, ¿no?, denomina informales. Pero yo le hago la siguiente pregunta, y lo conversaba hace un momento, ¿no? Oye, si hoy
Antes era el 70-30, ¿no? Por informal, formal. Hoy es casi el 90 informal y 10 formal. Pregunto, ¿tú crees que el informal son ellos, nuestros hermanos, o el informal es el Estado, Alan? No, definitivamente el Estado el Estado ha dejado de ser el continente, ¿no? Ya no contiene ya la realidad social, ya no contiene la realidad social. El contenido es otra realidad, ya entra en otro frasco. Entonces, la estructura estatal debe de cambiar, ¿no? Los conceptos de república deben de cambiar, debemos refundar yo pienso que a puertas del Bicentenario debemos refundar la república. Es que hace un buen tiempo atrás, quizás hace 20 años atrás, ¿por qué? Porque hay valores de concepto que no se tienen. La república significa interés público, ¿no? Interés de todo el público que participa en ello. Pero en esta realidad que vivimos, el interés público solamente es de unos cuantos. Entonces ahí entran los factores de democracia y social, ¿no? La democracia social, que es el partido aprista, el concepto como estructura ideológica. Nosotros creemos en la democracia, sí, pero no una democracia que participe en elecciones, no simplemente, sino una democracia que represente al conjunto de la sociedad en todos sus ámbitos, en todos sus campos, hablando desde los ricos hasta los más pobres y la extrema pobreza que no debiera de existir en países tan ricos como el nuestro, ¿no? Porque somos países ricos en recursos, pero esa riqueza no está destinada a la gente, al pueblo, al peruano, sino a grupos de poderes. Entonces la república lo representa a ese pequeño grupo de poder. Y eso debe debemos de deshacerlo por completo, debemos de replantear la república. Hay que refundar la república y sobre todo en el tema económico, Alan, tenemos que sustituir a esta clase empresarial criolla con tinte extranjero que no apuesta por el país, sino que tenemos que nosotros crear una nueva clase de emprendedores que sean grandes empresarios, pero que sean cholos, que sean serranos, selváticos, que sean autóctonos de nuestra tierra, para que de esa manera, porque su querencia va a ser más fuerte que otro factor, y eso va a hacer de que se quede acá en el Perú, de que reinvierta en el Perú, y que tengamos en algún momento una verdadera clase media, Alan, porque hoy no tenemos una clase media. Teníamos en algún momento una clase media, pero yo siempre dije una clase media en alquiler, porque la primera pandemia o la primer debacle, mucha gente pasó nuevamente a ser pobre. Correcto, sabes que es un buen punto. La clase media ha desaparecido, ¿no? Esta clase holgada que existía, ¿no? Después de la clase rica, la clase holgada, que es la clase media, ha desaparecido por completo. Y ahí hay otro concepto que tenemos que rescatar, que hasta el mismo gobierno utiliza mal, y esta es una mala intención, porque yo no creo que teniendo personas profesionales a su entorno no lo pueda idealizar y utilizar en la forma correcta. Cuando se habla de los sectores vulnerables, ¿no? Y todos pensamos que los sectores vulnerables es la extrema pobreza, ¿no? Que la pobreza, la extrema pobreza. Los sectores vulnerables son justamente esa clase media que tiene la posibilidad de caer en la clase pobre. Esos son los vulnerables, ¿no? Y eso no lo digo yo porque quiero determinarlo, eso lo determina el Banco Mundial. Lo está determinando, que existe riqueza, la clase holgada, la clase vulnerable, la clase pobre y la extrema pobreza, ¿no? Y así lo determinan ellos. Entonces, ¿por qué manejar conceptos que a las finales, cuando queremos llevarlo a la práctica, desdibujan? Una clase media totalmente desamparada, desprotegida, y que eso es que hace que poco a poco existan mayores grados de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Pobreza que llega hasta los límites de ser comparados con sectores como el África, ¿no? Como Nigeria, como sectores de pueblos totalmente estados de abandono, ¿no? Y no lo vemos muy lejos, acá en mismo Lima, ¿no? En Lima, en sectores de San Juan del Gancho, los cerros de Lima, colmados de extrema pobreza. Y sin embargo, en el mismo Lima encontramos lugares donde se viven pues, en grandes ciudades financieras, como San Isidro, que pues puedes tener unos niveles como en Alemania o Suiza fácilmente, ¿no? Entonces, entre esa desigualdad no se puede competir. Esa desigualdad nos arrastra totalmente a que la mayoría del pueblo, y no estoy hablando simplemente de la clase pobre y clase extrema pobreza, sino la gente que de la holgura o de la clase media ha tenido que decaer. ¿A qué? A un complejo social, porque tenemos que aparentar, muchos de nosotros hacemos apariencia social para no caer en el deblaque, y tenemos tendencias a hacer un consumo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos venden, nos bombardean. Y acá entra el tema que tú has estado tocando anteriormente sobre lo que es la salud mental, ¿no? La salud mental ha sido afectada en nuestros pueblos
gracias al consumismo, pero el consumismo nos hace que nos volvamos más agresores. El panorama político, César, y esto lo tenemos bien claro, no se puede ver al margen de la economía y todos los instrumentos que la economía marca. La economía marca el mercado, por ejemplo, ¿no? No es que el mercado marque a la política, como en algún momento se quiso entender de que la economía de mercado. Eso no es cierto. Puede haber economía en el mercado, pero no economía de mercado. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en que hay herramientas que ha utilizado el sector económico para poder causar lo que decía Marx, ¿no? Carlos Marx, causar un consumismo extremo, un consumismo ultranza, ¿no? A ultranza, que a la final esa llega que la persona sin saber por qué tiene que consumir. Y eso nos ha empobrecido. Por la ansiedad, ¿no? Y por ejemplo, el indicador Gini, que siempre lo he seguido, antes era por 0.6, ¿no? Cuanto más está cerca al 1, mide la diferencia entre el más rico y más pobre. Pero hoy es preocupante porque estamos en 0.4, ¿no? O sea, cada vez la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene se va haciendo más ancha, ¿no? Entonces, es muy preocupante todo esto, ¿no? La salud mental que acabamos de ver, ¿verdad? Es cierto. Y ahí vas a encontrar, por ejemplo, el ámbito de la delincuencia. ¿Por qué crece? Porque, mira, por ejemplo, los jóvenes de ahora les has vendido, quizás nosotros estamos mejor parados y podemos subvencionarnos dentro de nuestras raíces ideológicas, de creencias, de costumbres, de cultura. Pero los jóvenes de ahora les haces creer de que todo tiene que ser marca. Y por consiguiente, si no puede conseguir la marca, entonces el joven ya no lo hacen valer por su nombre y apellido, sino por la marca que lleva. Y si no puede conseguir la marca a las buenas, tendrá que conseguirla a las malas. Y entonces le das un estatus social que ellos tienen que inventarse, que viven pues dentro de esa fábula, ¿no? Del salvajismo, pero ese no es el joven real, ese es el joven que han querido construir. Pero nosotros, no creo yo que nosotros como partido tenemos la responsabilidad de decirle a esa juventud que sí vale, darle el autovalor que la juventud necesita tener. Para que esa juventud pueda valorar la sociedad, necesitamos darle el valor a esa juventud, pero dentro de esas mismas herramientas que ellos conocen para aprender. No podemos decir que los jóvenes no tienen responsabilidad cuando vemos claramente que jóvenes de 14, 16 años tienen la responsabilidad de no importarle la vida, poder ir a matar a otra persona sin importar si lo matan a ellos. O sea, ellos se hacen responsables de sus actos. La cuestión es que la sociedad no los está entendiendo y no les está dando las herramientas suficientes como para que su responsabilidad vaya a otros sectores, ¿no? Como por ejemplo, sectores productivos. Y para eso necesitamos hablar de la inversión privada en la región, ¿no? Claro. La capacidad que tiene la región. Mira, una regionalización funciona si es que primero tiene el colectivo de lo que es la identidad. Hablar de la región Lima-Provincia es bien complejo, porque como tú bien señalabas en artículos anteriores, ¿no? Un norte que está dividido por Lima y por el Callao y un sur, entonces ¿cuál es la identidad que se puede manifestar entre uno y otro? Ese es un trabajo arduo que hacer, ¿no? Y un trabajo altamente técnico, ¿no? Y esta regionalización tiene que tener mecanismos para crear identidades, pero una identidad que se vea plasmada, o sea, no identidad ideológica simplemente, sino identidad en la práctica, en el terreno, ¿no? Crear temáticas. Por ejemplo, tenemos culturas antiguas, la cultura más antigua de América, ¿no? La cultura caral. Entonces tenemos en las diferentes... Supe Barranca. Así es, ¿no? Tenemos diferentes campos para crear temáticas, pero por ejemplo, uno llega a la ciudad de Huacho, ¿y cuál es la temática que encuentras ahí? Nada, es una metrópoli, o sea, es una ciudad como si fuese un cono norte de Lima, ¿no? Y eso no puede ser, y esa visión no la tienen porque justamente no tienen capacidad de diálogo, no es que no dialogan con ellos, son independientes que llegan de la comodidad de su casa a lanzar una candidatura sin tener ningún tipo de diálogo, de debate, de discusión, porque estos temas hay que discutirlos, ¿no? Al punto de que pueden ser pasionales, o sea, temas que te llevan a despertar las pasiones porque quieres ver un desarrollo en tu región. Claro. Pero si vas a llegar a la comodidad de tu casa a ser candidato, que cuánto hay, a ver cuánto me van a subvencionar, entonces de ahí no puedes sacar nada. De esta clase política, o sea, de ese grupo político que no tiene clase, ¿no? ¿Por qué no tienen clase? Es el gran problema de nuestro país, que no hay clase política porque han surgido los políticos sin ningún tipo de organización, de estructura. Entonces, nosotros necesitamos crear nuevamente o constituir nuevamente en el campo de la sociedad, o sea, en la conciencia del pueblo, la clase social. Así y para eso estamos planteándonos una vez más, ¿no? Ya casi 100 años de historia del partido, nos planteamos una vez más para constituirnos como la clase social de los pueblos. Es verdad todo lo que, bueno, estamos tocando diferentes puntos, Alan, puntos que hay que desarrollar punto por punto, ¿no? Estamos viendo, pues, el tema de la juventud, que muy bien lo has planteado, el tema de la regionalización,
el tema de cuál es nuestro rol en el nuevo orden mundial, porque yo también, por ejemplo, yo no creo que estemos en una crisis, ¿no? Yo pienso que es el final de una era. Yo creo que es el final de una era y el inicio de otra, ¿no? Como claro, hoy no lo podemos de repente percibir con la claridad que podemos haber visto, como tú bien has dicho, el tema del feudalismo, luego el tema del capitalismo, ¿no? Se va marcando, ¿no? Pero hoy creo que estamos llegando al término de una era y comenzando una nueva era, ¿no? Y eso, entonces, ahí, justo en este momento, el APRA debe fortalecerse porque tiene, y no es que tiene, sino que el APRA, en su ideología, en su doctrina, en su pensamiento de la Torre, ya está escrito todo esto, Alan. O sea, no hay nada que inventar, no hay nada que descubrir, ni nada que escribir incluso, porque todo está, ¿no? Entonces, la gran tarea de nosotros es justamente reconstruir nuestro partido, y yo creo que debemos empezar por casa, Alan, ¿no? Debemos empezar por nuestro distrito, por nuestras provincias, nuestro gobierno regional, ¿no? Y creo que hacernos cargo, ¿no? Responsabilizarnos de lo que podemos hacer, ¿no? Y tú, desde la Secretaría Regional, eres el llamado a capacitar a todos esos jóvenes, a volverlos que sean preclaros con la realidad, y que sobre todo estén sobre todo claros que están asistiendo a un nuevo orden en el mundo, ¿no? Y que hoy el Perú, y vamos a participar, quieras o no, estamos metidos en este planeta y vamos a tener que en algún momento tomar alguna definición, y eso es algo que se va a tener que dar. Correcto, César, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que en el Comité Ejecutivo Regional, el Comando de Acción Regional lo ha tomado con seriedad el trabajo. Nos falta mucho por realizar, porque todavía no encontramos el apoyo. Mira, este es un trabajo ya no de masa, sino un trabajo de cuadros, ¿no? El Partido Aprista es caracterizado por el trabajo de cuadros, entonces necesitamos aglutinar nuevamente la capacidad intelectual y la capacidad obrera. Y las masas se van a adherir cuando tengamos la idea clara y consistente y sólida y todos hablemos el mismo lenguaje. Yo creo que el secretario general de la región, Juan Mauricio Alor, ha planteado este tema, ya tiene la idea clara de la cual ha sido convocada toda la organización a poder trabajar. Por consiguiente, César, son trabajos que, mira, en política el campo no es algo pequeño. Hablar de Vizcarra es perder el tiempo en sí, ¿no? Nosotros como partido no podemos hablar porque Vizcarra es como hablar de Sánchez Cerro toda la vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos un proyecto con la sociedad, no con el presidente actual. Nuestro proyecto es con la sociedad. Entonces tenemos que hablar de temas de fondo más que de formas. Porque el gran problema son las conceptualizaciones que tenemos, como por ejemplo los partidos políticos. Es un concepto que debemos de tenerlo bien en claro. Como por ejemplo, ¿no? El haber destruido el Congreso a la magnitud de no la reelección, la inmunidad parlamentaria, o sea, romper instituciones que tienen un propósito porque quieres cubrir otros propósitos, eso no es así. Crear instituciones como por ejemplo el Pacto Perú, esto no, pues no tiene ni pie ni cabeza. ¿Para qué? Para dar un simple lenguaje de que quiero ser concertador cuando a las finales realmente pones una persona en algún momento como caracteriano, ¿no? Que no va a tener ningún tipo de pacto, ¿no? Con quien ya conocemos que no va a haber ningún tipo de pacto. Entonces, discursos no. Nosotros somos caracterizados por ser un partido de acción. Así es. La política se marca en la acción política. Claro, el discurso y el liderazgo están marcados porque hay una responsabilidad social. Porque para estos discursos, para que ganes un concurso simplemente de oratoria, no, pues nosotros necesitamos acciones, ganar ante la conciencia del pueblo, y no nos preocupa llegar al poder, ¿no? Esa es una cosa que la gente debe tener en claro. Nosotros somos escuela política antes que partido político. Así es. Entonces, a nosotros nos interesa brindar estas ideas, que otros grupos lo capten y lo puedan hacer, porque en la competencia está la ganancia, ¿no? Yo no voy a poner un negocio en una tienda. Como la reforma agraria, ¿no? Como la reforma agraria que era de ahí en la Torre, Velasco lo tomó, lo hizo mal, pero lo hizo. Pero es que compró el primer tomo nada más del libro, ¿no? De la reforma agraria, pero se olvidó del segundo tomo. Todo el Sí, que perjudicó grandemente a nuestros sectores industriales, ¿no? Pero de esto se trata, César, de tener estos temas de conversación, de que el partido pueda utilizar estos medios de comunicación y expresar, no por el egoísmo, y no con el egoísmo de querer simplemente nosotros ser los dueños de una panacea, no, sino que la panacea va a salir de la idea de todas las personas. Necesitamos llegar al pueblo,
necesitamos llegar a los sectores. El partido aprista, mira, hay una frase que yo la voy a tomar eternamente como cierta, ¿no? Solo el aprismo salvará al Perú. Pero yo no hablo de que solo el partido aprista, ¿no? El aprismo como concepto ideológico de socialdemócrata, no, o de democracia social. No como partido. No como partido, porque el partido sabemos bien que necesitamos de todas las fuerzas productivas, ¿no? De todo ese comercio que existe en las calles, necesitamos líderes de zonas, necesitamos al líder de los mototaxistas, al líder del mercado, al líder del sindicato. Entonces, con nosotros como partido creemos en la constitución de otras instituciones. Y eso es lo que vamos a hacer, Alan. Vamos a establecer un temario, ¿no? que hoy día ha sido básicamente hablar un poquito de todo, pero vamos a ir tema por tema y vamos a traer un invitado especialista del tema, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toque hablar de partidos políticos hay que traer, puede ser en el APRA, yo creo que lo que mejor oficio tenemos son los apristas, ¿no? Y hay que decirlo. Por ejemplo, el compañero Cuervo, ¿no? Es un compañero que tiene muy claro el tema de los partidos políticos, de repente puede estar con nosotros acá. Cuando hablemos, por ejemplo, del mundo de los mototaxistas, podemos traer un dirigente mototaxista. Cuando hablemos del mundo de los lustrabotas, traigamos un hermano lustrabotas. Vayamos desarrollando temas por tema. Cuando hablemos de la juventud, hablemos con los jóvenes. Y este no es solamente un programa, creo que por favor todos los que me están escuchando, no es un programa solo para pistas. No, es un programa para el pueblo supérstite, que es el pueblo sobreviviente, para el pueblo emprendedor, que tú has dicho algo muy claro también hace un momento. El APRA tiene que ser el gran representante de ese pueblo, porque siempre lo hemos sido, siempre decimos el APRA con el pueblo, pero ese pueblo, hoy sabemos que es un pueblo sobreviviente y un pueblo emprendedor, y es el APRA quien tiene que ponerse adelante para que ayude o adyuve a que ese pueblo comience a emerger, comience a crecer, comience a fortalecerse, pero sobre las bases de sus jóvenes, de su familia, ¿no? La base fundamental, la familia, que se ha querido destruir a la familia, ¿no? Pero gracias al COVID, ¿no? Nuevamente, el COVID ha traído muchas cosas, definitivamente muchas desgracias. Hay muchos compañeros, hermanos, amigos, vecinos muertos y muchas familias que han quedado desamparadas. Pero también ha traído cosas buenas y hay que decirlas, ¿no? Como ha traído, pues, hoy la familia se ha fortalecido porque el hecho de que te quedes en casa, estás mamá, papá, hijos, no salir a laboral, tienes más tiempo con tus hijos, más tiempo con tu esposa, más tiempo para tus cosas, más tiempo para leer, ¿no? Entonces, hay que verle también el lado positivo a todo esto, sin menospreciar, por favor, quiero que no se me malentiende, sin discriminar el dolor que nos está causando esta pandemia, Alan. Correcto, ¿no? Y eso es un poco claro, o sea, la pandemia ha traído una purga, ¿no? Una purga de visualización, de ver nuestras debilidades. A eso yo creo que lo hacen explicado bien, nos ha demostrado nuestras debilidades, y por consiguiente ese es el factor positivo que podemos sacar. Nuestras debilidades tenemos que corregirlas. No que se malinterprete de que estamos contentos con la pandemia, no, estamos sufriendo el dolor de la humanidad, no tan solo del peruano, sino de la humanidad. Vemos lo tan vulnerable que somos como individuos, nos volvemos más creyentes, ¿no? Yo soy creyente por naturaleza, entonces yo pido con la misericordia de nuestro Dios, ¿no? Por lo menos de mi Dios, no pido que todos compartan la misma creencia, pero yo creo de que necesitamos la misericordia de Dios. Yo creo y comparto contigo, mira, en el mundo hay más de 3.000 religiones, pero todas las religiones coinciden de que hay un gran constructor, un gran arquitecto, una gran energía, ese es lo que puedes llamarlo como quieras, Deus, Jehová, Alá, como quieran llamarlo, ¿no? Pero hay un ser superior, ¿no? Porque tendríamos que ser muy mezquinos o muy ególatras en pensar que el ser humano es lo máximo, ¿no? No, hay un ser superior y que está arriba y que lo ve todo, y que también vamos a pasar y vamos a salir de esto. Pero lo que sí queda claro, Alan, es que la pandemia va a pasar esto muy, muy claro como en el 1929, cuando vino el crack del petróleo, ¿no? Y el mundo cambió. Entonces, hoy la pandemia ha traído para cambiar el mundo. Y eso hay que entenderlo, hay que asimilarlo, y que rapidito tenemos que hacer reorganizarnos, replantearnos y hacer nuestras nuevas propuestas para lo que se viene, ¿no? Eso es lo que es la tarea que tenemos que hacer.
Así, y nos tenemos que adelantar a los hechos, ¿no? Porque tenemos la capacidad de analizarlo. Yo creo que el peruano tiene capacidad de analizarlo. ¿Por qué? Porque somos contenedores de nuestros propios recursos. No necesitamos recursos ajenos para poder desarrollar nosotros una productividad masiva y que pueda ser en abundancia mañana más tarde para nuestra economía. Pero a todo esto pues necesitamos los trabajos ya coordinados, ¿no? De los sectores industriales, los sectores profesionales. Necesitamos gente de las iglesias. Entonces hablaba de un tema fundamental que es la familia. Y cuando hablo de las iglesias no estoy hablando de meternos a un templo a orar, ¿no? Sino que las iglesias tienen un llamamiento moral. Claro. Y por consiguiente tenemos que construir profamilias, ¿no? El concepto de la familia tiene que ser nuevamente traído a su apogeo máximo. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y no podemos crear constituir familias por constituir bajo un entorno que no tiene concepto, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque esto va a dar, si comienzas mal, va a terminar mal la sociedad. Por consiguiente, lo que necesitamos es constituir la familia. Y para esto necesitamos que las iglesias tomen su responsabilidad de formar, de fortalecer a la familia. Hay un punto importantísimo detrás de todo esto, César, no sé si estamos con tiempo todavía. Sí, no te preocupes. Un punto fundamental en todo esto es de cómo está trabajando el neomarxismo detrás de todo ello, ¿no? Sí. Y esto es una cosa que la sociedad va a estar ajena a todo, es que es el neomarxismo. Es más, la sociedad no entiende qué cosa es Marx ni el marxismo, y quizás no entienda qué es el neomarxismo, pero los que están en acciones políticas a nivel mundial sí lo conocen bien y lo practican. Y este neomarxismo está tratando de entrar a la estructura, bueno, ha entrado en varios países, y en nuestro Perú también ha entrado en la estructura del Estado, ¿no? En la estructura gubernamental, judicial, ministerio público, ¿no? En lo que son los órganos legales del Estado. También ahí se encuentra el mundo de las ideas, el arte, la familia, ¿no? Se encuentran todas las concepciones, la religión misma, todas las concepciones que dan las ideas para la armonización y la socialización de los pueblos. Entonces ya ha dejado de atacar la subestructura o la estructura que eran los factores productivos, ¿no? Antiguamente el marxismo trabajaba pues por el proletariado, la lucha social, la lucha sindical, ¿no? Del hombre por el hombre, ¿no? Y a ese neomarxismo ya no se preocupa en eso, se preocupa simplemente en llegar al poder y socavar los intereses, y ahí está la destrucción de los partidos políticos. ¿Por qué? Esos son, pues eso es verdad, eso es lo que normalmente conocemos como los caviares, pues, ¿no? El nuevo marxismo, el que tú mencionas. El neomarxismo, ¿no? Y que a la final se está destruyendo el concepto de familia y con sus nuevas ideologías de género, concepciones que están destruyendo por completo a la sociedad. O sea, nos atacan directamente a lo que hoy nosotros estamos conversando, que es la base para construir y avanzar, ¿no? Nos están destruyendo desde adentro, ¿no? O sea, y eso es lo que la gente tiene que entender, yo sé que la gente lee poco, ¿no? Por eso que hoy, a través de este programa, con la presencia de Alan, vamos a fortalecer todos estos conceptos, vamos a conversar, a debatir estos temas que son fundamentales, y vamos a traer invitados especialistas para que nos ayuden a disertar y sobre todo llegar a las conclusiones, ¿no? Que es fundamental, así como sucedió con Roque, la hermandad del agua, ¿no? Una cosa espectacular que ahora ya se está hablando por todos lados, por todo sitio, y que realmente es la comunión perfecta para nosotros como país, porque tampoco no podemos vivir a espaldas de la minería, porque la minería paga las cuentas. Hay que ser realista, hay que decir la verdad. Claro, hay que cuidar el medio ambiente, hay que ser responsable, claro. Pero la agricultura también tiene que ser una agricultura pujante, moderna, tecnificada, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en ese sentido. Alan, palabras de finales, y invitar también a toda la gente que todos los sábados vamos a estar aquí con Alan a partir de las 11:30, 2 promedio, para luego continuar con nuestros invitados que nos va a fortalecer en estos temas que estamos conversando. Alan. Yo te agradezco el espacio, te agradezco porque, uno, como persona, como partido, pero te agradezco porque podemos compartir con la sociedad lo que cultivamos nosotros. Yo creo que lo que interesa aquí no es salir ganando nosotros, eso lo tenemos bien claro, ¿no? Pero lo que sí interesa es de que gane el pueblo con nuestras opiniones, nuestras apreciaciones y sus críticas. Así es. Y bueno, bienvenido a este buen tiempo que tenemos en este espacio radial que nos brindas, y espero pues satisfacer, como bien sabes, pues no, la política es un campo amplio, muy abierto, ¿no? Y hoy día hemos navegado por todo ese campo, ese espacio de política, pero necesitamos aterrizar ideas concretas, como ya tú bien has señalado en momentos más adelante lo vamos a hacer. Y yo te mando un fuerte abrazo, César, y gracias por el espacio, gracias a la familia Pichilingue por
por este momento. Fraternalmente, un abrazo, compañero César. Gracias. Gracias, compañero.